Ahora respira en confianza con el doctor Coqui Olivas. Continuamos aquí en Ruta de Éxito por Vital FM 91.1 y así es, ya estamos listos para respirar en confianza porque ya está con nosotros el doctor Coqui Olivas y hoy vamos a conversar sobre qué tenemos que saber, cómo podemos detectar cuando no podemos respirar bien y además cuando el problema se agrava, ¿no? ¿En qué momento? ¿Qué es lo que tenemos que saber? ¿Cuáles son los puntos claves para saber qué es lo que está pasando? Porque podemos estar hablando de una apnea de sueño, como ya lo hemos estado conversando en capítulos anteriores con el doctor Coqui, pero podríamos estar hablando también de otros problemas que afectan nuestras vías respiratorias. ¿Cómo está, doctor Coqui? Bienvenido. Muy buenos días, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, vamos a conversar entonces cuando no puedo respirar bien y además cuando el problema es más grave, ¿no? De lo que se piensa. Sí, hay ocasiones, por ejemplo, en las que las personas tienen dificultades en las noches, que presentan tos o sensación de ahogo, y ahí pueden presentarse en diferentes circunstancias. Por ejemplo, alguien está durmiendo y siente una tos exigente en la noche o sensación de falta de aire importante. Eso se puede deber a diferentes motivos. Por ejemplo, cuando uno tiene tos seca y el pecho le está roncando, silbando más de noche, eso nos puede dar síntomas de que el paciente puede tener asma. O si el paciente ha tenido antes antecedentes de que es fumador o de que ha fumado anteriormente, esos síntomas se pueden relacionar también con daño pulmonar crónico, como una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y en algunas ocasiones cuando hay sensación de despertares frecuentes, sensación de falta de aire en la noche, o no respiración o ronquidos, ahí se relaciona más con apnea de sueño que hemos estado conversando las semanas anteriores. Uh-huh. Hay que como que saber reconocer un poquito los síntomas, ¿no? Hay que ver como que las diferencias y a veces uno mismo pues obviamente está durmiendo, a veces uno mismo no puede diferenciarlo, pero para eso está de repente la compañera, el compañero, la familia que puede ayudar a detectar. Vamos a recordar los teléfonos, doctor, para que la gente pueda, por supuesto, como siempre, hacer sus consultas. Puedes hacer tus consultas al número de cabina, al 642-1001, 642-1001. También puedes dejar tus consultas a través de nuestras redes sociales, ¿no? A través de nuestro número WhatsApp. Y para que el doctor pueda ir resolviendo un poco, ¿no? Según tus síntomas, ir viendo más o menos qué es lo que pasa y qué pasa cuando esto se agrava. Ahora, usted ha tocado dos puntos importantes como podría ser el tema de asma, ¿no? Cuando una persona ya sufre de asma, digamos que el pecho tiende a cerrarse siempre por las noches, ¿no? Y produce esta tos que tampoco deja dormir, que es una tos molesta. Sí, normalmente el asma se presenta en diferentes personas, en gente a veces con muchas alergias nasales o alergias en piel, y también en otro grupo de personas que quizás no sea tan alérgica, pero el síntoma común es tos de noche y a veces sirve el pecho también en la noche, y eso el familiar lo siente, el mismo paciente lo siente, porque lo siente cuando está acostado. En el silencio, en la habitación, siente como el pecho le ronca, le silba, y es algo que a veces de día no se percata, pero de noche en la cama sí se da cuenta. Uh-huh. Cuando pasa eso, lo que hay que hacer es una evaluación del paciente, una evaluación bastante amplia, ¿no? Una historia de sus antecedentes, de si ha tenido eventos de este tipo anteriormente, también como si ha fumado es importante. Siempre esa pregunta que nosotros hacemos en especialidad es bastante útil para poder dirigir un poco el diagnóstico de los pacientes. Se le hace después de la historia clínica amplia, un examen físico importante, físico en todos sentidos, desde la cabeza, el pecho, el abdomen, los dedos, todos esos parámetros es importante para evaluar al paciente, y también se tiene que pedir exámenes para hacer evaluaciones para sospechar o descartar asma o EPOC, o sospecha o descartar asma o problema de sueño. Por ejemplo, para una evaluación muy útil para evaluar asma o EPOC son las espirometrías, que es una evaluación bastante sencilla, bastante fácil, indolora, en la que se le pide al paciente que sople con fuerza un equipo, un espirómetro, y esa fuerza, esa velocidad con la que sopla nos indica si el paciente puede tener asma o tiene EPOC. Uh-huh. El examen es muy importante para la especialidad, es lo que más hacemos, y se hace idealmente en el momento más pronto, cuando el paciente tiene los síntomas más agudos. No se espera a veces que el paciente como que mejore, no. Mientras más síntomas tenga, es más útil el examen. Uh-huh. Poco se habla, doctor, sobre el EPOC. Poco se habla sobre sobre este problema que se vuelve crónico y que normalmente, se dice que normalmente proviene de casos de personas fumadoras, ¿no? O fumadores. ¿Esto es real? O sea, la principal causa de que una persona tenga EPOC es haber tenido años como fumador.
Sí, sí, la principal causa de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, es el tabaco. Ujú, El fumar o el que algún familiar o una persona cercana fume cerca a nosotros. A veces pasa ujú. con los niños, que los padres fuman, los niños a estar cerca del ambiente con tabaco pueden tener época en el tiempo. En el país también una causa frecuente es el humo de leña, la gente que cocina en lugares Ajá. cerrados, en cocinas que no tienen ventilación, en la sierra pasa muchas veces, por eso hubo un programa hace muchos años de cocinas mejoradas, que tenían una ventilación, un drenaje en que fugaban los gases que no son buenos. El humo de leña, el cocinar en lugares cerrados y estar en ese ambiente durante mucho tiempo también es una causa frecuente de POC. Las ciudades, la contaminación de los Ujú, carros, la claro. polución también es una Sí, causa claro. común. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se desarrolla esta enfermedad pulmonar, ¿no? Porque como le digo, se habla muy poco del EPOC y normalmente es detectada cuando ya está avanzado, ¿no? Cuando ya hay una persona que ha fumado, no sé, por cuántos años en su vida para que sea EPOC, 10, 20 años, 30 años, y se habla muy poquito, pero ya la persona llega con un deterioro del pulmón. Sí, el pulmón se va deteriorando conforme va pasando el tiempo. Ujú. A veces no se necesita que fume muchos años, a veces se cuenta la cantidad de cigarros que fumo por día. Ah, Se saca la importante. cantidad de cigarros por día por la cantidad de años, se saca un índice y eso nos indica más o menos la probabilidad de que tenga EPOC. Los síntomas que dan es tos crónica, tos Ujú, de bastante tiempo. Una tos crónica es a partir de 4 o 8 semanas. El cansancio, la disnea de manera progresiva, se cansa cada vez más pronto. Antes caminaba, no sé, 10 cuadras, de ahí camina 8, de ahí 5, cada vez se va cansando a menos actividad. Y en las noches también da a veces síntomas similares al asma, a veces silba el pecho, a veces ronca el pecho, en eso se parece. Pero en el EPOC el método diagnóstico de manera más específica son las espirometrías. La espirometría, si tiene ciertas características, no diagnostica un paciente con EPOC. ujú. Importante, ¿no? Importante, como lo ha dicho el doctor, no es tanto la cantidad de años que se haya fumado o que se fume, sino va más o menos a la cantidad de cigarros, porque de repente puede que estés fumando, no sé, hace 5 años, pero eres de los que te fuma, pues, no sé, una cajetilla en 2 días, ¿no? Estamos hablando de 20 cigarros en Ujú, 2 días, 10 cigarros por día es bastante, ¿no? 5 cigarros por día ujú, es bastante. ujú. ¿Hay una cantidad promedio más o menos? Sí, cuando se saca ese índice entre la cantidad de cigarros por llevo y la cantidad de años, entre 10 a 20 paquetes año, que es el índice, tiene un mayor riesgo de POC. Ahora también pasa en este tiempo que la gente ya no fuma tanto, pero vapea. Eso Eh, iba a preguntar. y lo que pasa con el vapeo es que el tiempo que hacen el vapeo es a veces bastante prolongado. A veces la gente lo toma como algo recreativo y puede estar en el ambiente donde está el equipo, a veces media hora, a veces 1 hora, a veces 2 horas. Y ese tiempo prolongado de exposición también genera riesgo para el POC. Quizás ya no es en la cantidad, ya no se ven los cigarros que uno ya no se puede contar, ¿no? Pero el tiempo prolongado a ese espacio, a esa vaporización de la sustancia que se coloca también genera un riesgo. Es ahora que usted lo ha tocado, mientras usted hablaba, se me cruzaba a mí también por la mente, ¿no? Cómo la gente ahora ha reemplazado, ¿no?, el cigarro por este sistema que es el vape, ¿no? Ujú. Pero ¿qué es lo que contiene? O sea, termina siendo igual digamos, igual va a deteriorar el pulmón. O sea, ¿qué es lo que contiene? Hay mucha gente que dice, no, pero yo ya no fumo, ya dejé ya el cigarro, pero y lo ves, como usted dice, con tiempos muy prolongados en el vape, ¿no? ¿Y qué Sí, pasa con los que están alrededor también? sí, en el vapeo son equipos que tienen que queman diferentes sustancias, Ujú, diferentes aditivos, a veces hojas, y que tienen un filtro de agua. Y la gente piensa que como tiene ese filtro de agua, el vapor no va a ingresar, o el humo no va a ingresar al cuerpo, y eso no pasa. Ha habido personas que al vapear durante largo tiempo han tenido contaminación con monóxido de carbono, que son como los gases de la combustión incompleta, y se ujú. han intoxicado, se han complicado bastante. Y las sustancias que se colocan para el vapeo son bastante diversas, no hay como algo específico que uno puede decir cuál o no, cuál insumo es mejor que otro, no, 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 o sea, ya al quemar algo y al inhalarlo ya es un riesgo importante. El tiempo corto, mucho, se puede valorar, pero ya es un riesgo de por sí vapear. No, no, no es algo que yo recomiendo en ningún momento, en ningún sentido. Incluso ha habido ocasiones en las que se ha visto que deportistas han vapeado, se ha conocido casos. Y no es algo que facilite o mejore su rendimiento, su actividad física, para nada. Ujú. Ahora, ¿cuál es
¿Cuál es o cuándo el problema ya es grave, ¿no? O sea, cuando, bueno, yo creo que como siempre lo decimos aquí, no hay que normalizar ningún síntoma. Si tu cuerpo te está diciendo tal o cual cosa, es importante acudir al especialista. Pero cuando ya estamos hablando de un tema grave, ya sea tanto en apnea, que ya lo hemos hablado, ya sea en asma y ya sea en EPOC, hay personas que viven con esta tos recurrente por muchos años. Es más, como que lo han hecho como algo normal en su vida, ¿no? Ah, yo me levanto y toso, tal vez porque algo me da alergia, ¿no? Pero no es normal. Entonces, ¿en qué momento ya se cruza esto y dice, oye, no, esto está grave, ¿no? No, cuando tiene tos crónica más de 4 a 8 semanas, cuando tiene esta disnea, este cansancio cada vez a menor actividad física, cuando tiene despertares nocturnos con frecuencia, esta sensación de angustia o falta de aire, son síntomas de alarma importantes que el paciente necesita acudir a consulta para hacer su valoración completa. A veces pasa que los pacientes quieren que uno le resuelva el problema sin saber qué es lo que tiene y no debería trabajarse de esa manera. Hay que conocer la situación del paciente y dar un tratamiento después, no al revés. Y para eso las pruebas, como comenté, una espirometría, que es algo bastante sencillo que se hace en consulta, que demora 30 minutos y nos diagnostica EPOC, por ejemplo, nos diagnostica asma en muchos casos, o si el paciente tiene fibrosis, nos diagnostica cierta probabilidad de fibrosis. Y si el paciente tiene un problema de dormir o problemas que hemos comentado, la poligrafía, que es un método bastante sencillo de estudiarse. Una radiografía de tórax, una tomografía en el caso que uno quiere descartar o fibrosis o cáncer también es bastante necesaria en muchas ocasiones. Y son exámenes que se hacen de manera común, que no son muy complicadas de elaborarse, porque son bastante útiles para valorar al paciente y tener un diagnóstico y en base a un diagnóstico claro, un tratamiento adecuado. Eso es importante, ¿no? Que o sea, acudir cuando ves que algún síntoma o algo te está pasando no es normal, ¿no? A ir a recibir el asesoramiento, a hacer un buen diagnóstico para que por ende lleves un buen tratamiento. Eso es importante. Bueno, doctor, vamos a seguir conversando sobre estos temas en las siguientes semanas, pero por favor vamos a invitar a la gente a que pueda conectar con usted, a que pueda acercar al consultorio además, ¿no? Sí, claro, nosotros estamos para atender a toda la población. Estamos en la calle Alfredo Salazar, 314, al teléfono 930 30 60 44. Ahí está, y en las redes sociales estamos como @Dr. Coqui Olivas, ¿verdad? En Instagram, ¿no? En Instagram, en TikTok, ¿no? En Instagram, TikTok y Facebook también. Ajá, en Instagram, TikTok y Facebook. El doctor Coqui está en todas las redes sociales, así como nosotros. Bueno, nos reencontramos el próximo jueves, doctor, para seguir conversando sobre estos temas importantes además en la vía respiratoria. El EPOC es un tema, ¿no?, que se habla muy poquísimo y que hay que abrir ventanas para tocar esto, porque está relacionado directamente con los fumadores y fumadoras. Así que yo creo que hay que hacer un capítulo completo del EPOC, doctor, de todas maneras. Nos vamos rapidito a la pausa comercial y volvemos con más.